haber a partir de ahora ya propuestas en el ámbito, digamos, en la categoría que hemos llamado nosotros o que, bueno, que corresponde al resto de España. Tenemos participación, como ha dicho antes nuestro presidente, de prácticamente todas las comunidades autónomas y vamos a ver a partir de ahora en una selección de finalistas. Cambiamos de turno. ¿Acaso hayan podido resolver el problema de micrófono los técnicos? Van subiendo los miembros del panel número 3, dedicado a dos categorías fundamentalmente residenciales. Categoría de residencial unifamiliar, categoría de residencial colectiva. Vamos a tener la posibilidad de tener micrófonos que funcionen, lo vais a tener que hacer desde el atril. Entonces, voy a ir presentando en residencial unifamiliar. Tenemos tres propuestas muy distintas, las tres. Hola, buenas. Sí, ¿desde dónde nos...? Perdón, seguimos. Bien, en residencial unifamiliar tenemos tres propuestas, como decía, muy distintas. Una propuesta de edificación de nueva planta, una propuesta de una vivienda vernácula y una rehabilitación de 2 casas para turismo rural. Nos las van a presentar Amaya Salinas, una propuesta de una vivienda unifamiliar en Muros de Nalón, en Asturias. Àngels Castellarnau Bisús, creo que lo habré dicho bien o aproximadamente bien, una vivienda vernácula en Ayerbe, en Huesca, una vivienda para el siglo XXI con materiales tradicionales, una propuesta muy atractiva. Iñaki Archanco nos va a presentar la rehabilitación de 2 casas para turismo rural, una apuesta por Passive House, una apuesta de verdad interesante también. En el apartado de residencial colectiva tenemos 2 propuestas. César de Francisco nos va a presentar un edificio de energía casi nula. Nos vamos acercando en esta edición ya a los edificios de consumo casi nulo, en Langreo, 40 viviendas en Asturias. Y Juan Carlos Barrio nos va a presentar un proyecto de 32 viviendas sociales en Portugalete, que es un proyecto dentro de lo que es la residencial colectiva, un proyecto demostrativo realmente muy interesante. 4 minutos cada uno, no quito más tiempo. Amaya, cuando quieras, nos presentas tu propuesta de vivienda unifamiliar en Asturias, en Muros. ¿Dónde se pasa? Acá. Este de arriba hacia la derecha. Con ese, exacto. 4 minutos. Bueno, os voy a presentar la vivienda unifamiliar en Muros de Nalón, en la que se integran los conceptos de eficiencia energética del estándar Passive House y la arquitectura bioclimática que garantizan un consumo de energía casi nulo. La vivienda está configurada mediante 2 volúmenes diferenciados debido al programa de necesidades de los clientes y se disponen en función de las distintas orientaciones, los vientos dominantes y las vistas, y se adaptan a la forma de la parcela y a las alineaciones marcadas por el planeamiento urbanístico. Las zonas de noche se revisten con madera de alerce siberiano continuo, tanto en fachada como en cubierta. Estas piezas de madera se apoyan sobre un zócalo blanco en el que se ubican las zonas de acceso y de día. La fachada norte, que es esta, es prácticamente ciega, evitando las pérdidas energéticas. Al sur y al oeste se abren los grandes ventanales, favoreciendo las ganancias solares en invierno. En verano, la vivienda se protege del sobrecalentamiento mediante sombreamientos, protecciones temporales y la disposición enfrentada de las ventanas, que favorece la ventilación cruzada. Estas estrategias bioclimáticas se pueden ver en los siguientes esquemas. Esta sería la planta de la vivienda y estas serían las estrategias bioclimáticas de invierno, aparte de lo que ya hemos comentado, de las fachadas más ciegas al norte, los huecos acristalados, cabría destacar la ventilación mecánica con recuperación de calor. Como sistema activo, únicamente tendría una estufa de pellets para toda la vivienda. En verano, debido al clima de Asturias, no habría sistemas activos de refrigeración y los sistemas pasivos de refrigeración pues serían mediante sombreamientos, el aislamiento continuo exterior de la envolvente, las lamas móviles, la ventilación cruzada nocturna y el sistema de bypass en la ventilación mecánica con recuperación de calor que hace la función de free cooling.
La vivienda se ha certificado, como ya hemos dicho, según el estándar Passive House, por lo que tiene una demanda inferior a los 15 kilovatios hora por metro cuadrado, como podéis ver en la parte de abajo en la hoja de cálculo PHPP del Passive House Institute. En su construcción se han utilizado materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental. La estructura que veis en la segunda columna es de entramado pesado de madera. Las carpinterías son de madera de castaño asturiano. Y el plazo de construcción, debido a estos sistemas estandarizados, ha sido de 4 meses y medio. Tal como marca el estándar Passive House, para conseguir que el edificio tenga un consumo de energía casi nulo, es indispensable, antes de comenzar la obra, que el proyecto esté muy detallado y que exista un control exhaustivo de la ejecución durante la obra, como se pueden ver en las siguientes fotografías. El aislamiento es continuo, se minimizan los puentes térmicos. En las ventanas, que es el punto más débil de la envolvente, se colocan carpinterías de altas prestaciones con triple acristalamiento relleno de gas argón y se minimiza el puente térmico de la instalación de la ventana. La envolvente es hermética mediante una lámina que se coloca en este caso por el exterior. Y después, para comprobar el tema de la hermeticidad, se hicieron durante la obra 2 test de blower door que dieron un resultado de 0,43 renovaciones hora, inferior al 0,6 renovaciones hora que marca el Passive House Institute. Vale. Y por último, destacar, aparte del tema de ahorro energético y del uso de materiales sostenibles, el confort que existen en estas viviendas, con una gran calidad de aire interior, ausencia de humedad, ausencia de ruido y de polvo, ausencia de contrastes de temperatura. Gracias. Muchas gracias, Amaya. Ángels, nos presentas tu vivienda en Ayerbe, en Huesca, una apuesta por las arquitecturas bioclimáticas desde un punto de vista más tradicional, pero también innovador. 4 minutos. Bueno, nosotros hemos enfocado el proyecto, es una edificación que está inserta en un medio urbano de una zona de Huesca que está sufriendo despoblamiento a lo largo de los últimos 30 años, una zona muy degradada, con una gran pérdida de identidad, tanto en la edificación como en el uso de materiales de construcción. Entonces, nosotros lo que hacemos es enfocar la vivienda como una oportunidad para la reinterpretación de la arquitectura tradicional y la búsqueda de la complicidad con la comunidad para recuperar sus conocimientos tradicionales de construcción. Entonces, bueno, pues en la zona la construcción es básicamente de tierra. Se utilizan distintos sistemas constructivos, básicamente lo que es el sistema constructivo de la tapia real, que es un sistema de construcción de muros de tapia de tierra, que son unos muros masivos que llevan una costra exterior normalmente de mortero de cal. Entonces, bueno, pues este sistema está muy extendido en la zona y decidimos utilizarlo, aparte por la reducción de impacto ambiental, por una cuestión identitaria. Además, se hace una selección consciente de materiales en todo lo que es el proceso de selección de materiales. Intentamos que todos los materiales posibles sean del mismo lugar, por tanto, el 80% del volumen y del peso de la obra es kilómetro cero, es completamente local. Los muros de cerramiento y de estructura son de muros de tierra locales, mezclados con paja. Y bueno, el resto de materiales pues se va haciendo una selección en función un poco de la existencia de artesanos o de productores que tenemos en la zona, ¿no? Este sería el interior del muro, que es bueno, la construcción con tierra. Aquí tenéis muchísima cultura de construcción con tierra. Y allá también, lo que pasa es que la gente no la conoce. Tiene todas las virtudes de capacidad de inercia térmica, la higroscopicidad de la tierra, que realmente no hay transporte, por tanto se reduce muchísimo lo que es el impacto de energía incorporada de la edificación. Y además el edificio vuelve a su estado natural porque no lleva manufactura, la tierra realmente no se le adiciona ninguna sustancia, simplemente vuelve a su ser. Y al añadirle la paja lo que hacemos es aumentarle la capacidad de aislamiento térmico.
El sistema constructivo, lo que se trabajó con el constructor fue la utilización de sus propios medios, o sea, la idea era hacer lo posible y hacerlo exportable a futuras edificaciones, con lo cual, con sus mismos sistemas, lo hizo un constructor local y con sus mismos sistemas y con sus medios diseñamos todo el proceso de ejecución de la obra. Entonces, pues es un sistema de encofrado tradicional, de hormigón, de madera, que se va remontando. Se capacitó al constructor porque evidentemente no tenían ninguna experiencia de construir con tierra. Bueno, esto sería el apisonado, es un apisonado mecánico. En un mes se levantó toda lo que es la edificación. Esto sería el desencofrado de los muros. Además, hicimos un análisis de ciclo de vida con todos los materiales que intervenían en la obra. Hicimos un análisis de ciclo de vida comparativo con la misma edificación con los materiales convencionales. Entonces, pudimos constatar que había una reducción de un 60% de emisiones de CO2 y un 50% más o menos de energía incorporada. También tiene que ver en la desviación del peso de los materiales. Normalmente en la construcción convencional lo que hacemos es que el peso se centra en los forjados, porque utilizamos forjados muy pesados, y en este caso lo que hicimos fue trasladar el peso a lo que son los cerramientos, y los forjados los transportamos a forjados ligeros de madera. Entonces, esa es una estrategia que es muy eficiente para reducir lo que es el impacto ambiental. Este es el entorno. Además, se aplicaron pues, todas las estrategias de arquitectura bioclimática. Tenemos la fachada sur, que tiene unos grandes huecos para la captación solar. Los huecos a norte se hicieron mínimos también para evitar las pérdidas térmicas, recuperando la proporción tradicional y local de los huecos. Esta sería la fachada sur, que está obviamente diseñada para captación solar. Todos los muros de tierra funcionan como almacenamiento de calor que se va redistribuyendo. Se utilizan los gradientes térmicos en el interior para que haya los flujos de convección. Se hace la bolsa de aire frío en una escalera que va hacia el garaje. Hay sistemas de protección de lama tradicional, de madera. Esto sería una vista del interior. Además, todo el confort que proporciona la arquitectura de tierra, que es higroscópica, que no genera campos magnéticos, que es tolerable por la gente que tiene intolerancias químicas. Todos los espacios son muy confortables y, obviamente, con la luz natural pues, se consigue un confort total en la vivienda. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es difícil explicar en 4 minutos cada uno de los proyectos. Iñaki, no te quito más tiempo para que podamos cumplir el horario. Este primero de arriba. Ahí. Muy bien. ¿Esto es para adelantar? Sí, ese. Gracias. Hola, buenos días. Gracias a la organización por premiar las iniciativas de arquitectura sostenible que, pese al empeño de algunos técnicos, no son intrínsecas, no es algo intrínseco a la arquitectura que se realiza. Y gracias también por valorar nuestro proyecto. Nuestro proyecto es una locura, una locura múltiple. En un tiempo en el que el ámbito de la construcción estaba paralizado, nosotros, que teníamos una inquietud porque nuestros procesos constructivos fuesen procesos de un menor impacto y especialmente que el uso de los edificios tuviese un menor impacto energético, nos lanzamos a una apuesta personal en la que nos probábamos a nosotros mismos nuestra capacidad para diseñar un edificio, 2 edificios en este caso, bajo un estándar de bajo consumo energético como era el estándar Passive House.
y también era una apuesta por comprobar si teníamos la capacidad técnica para edificar estos edificios y que efectivamente cumplieran el estándar. Como apuesta hemos buscado la diversidad de sistemas constructivos, como he comentado, por ponernos a prueba nosotros, por poner a prueba los sistemas y también porque pretendemos que los edificios sean una demostración, una prueba para terceros, para tratar de convencer a muchos promotores y muchos profesionales del sector de la construcción que son muy escépticos ante estos estándares, demostrarles que es posible construir bajo estos estándares y demostrarles que los edificios construidos bajo estos estándares son edificios que, además de tener un menor consumo energético, son edificios que resultan con un mayor confort para el usuario y son más saludables. El punto de partida eran 2 edificios en una población muy próxima a Pamplona, el pueblo se llama Ibero. Por lo tanto, ya teníamos una serie de condicionantes que nos limitaban en gran medida aspectos fundamentales en la arquitectura sostenible, como son las orientaciones. Esto bueno, nos obligó a tener que aplicar medidas quizá de mayor peso a la hora de conseguir que los edificios tuviesen una reducción de los consumos. La mala orientación implica una incapacidad o una captación solar menor y, al fin de cuentas, el sol es nuestra fuente de energía fundamental. El hecho de no tener capacidad para tener una buena captación solar nos obliga a aislar mejor los edificios. En este caso, pese a que el estándar Passive House es un estándar que se centra en el consumo energético, creo que en la mayoría de las ocasiones los técnicos que buscamos este tipo de estándares por nuestra inquietud referente al consumo energético en el uso del edificio, tenemos inquietudes también en cuanto al resto de los impactos que la edificación genera en el medio. Nosotros, en este caso, recurrimos en uno de los edificios a estructura de madera contralaminada y en ambos edificios el aislamiento en el 80% es fibra de madera. Los 2 edificios tienen 2 sistemas de constructivos muy diferentes porque, como he comentado, nuestra apuesta trataba también de demostrar a los profesionales del sector de la construcción que es posible construir el estándar sin tener que recurrir a sistemas extraños o sistemas desconocidos. Por lo tanto, uno de los 2 edificios, que es un edificio realmente de nueva planta, se derribó por completo el edificio existente. Es un edificio en el que el sistema constructivo es una estructura de hormigón completamente convencional. Las fachadas son unas fachadas con una hoja de ladrillo perforado completamente convencional, con en uno de los casos un sate con fibra de madera al exterior y en el otro, la fachada del patio, es una fachada ventilada de madera. Y otro de los componentes fundamentales del estándar, que es la estanqueidad, que es quizá el punto en el que en la tradición arquitectónica reciente en nuestro país lo tenemos completamente abandonado. En este caso, la estanqueidad se consigue por medio de un yeso. Por lo tanto, es un sistema o un proceso constructivo completamente conocido para cualquier técnico del sector de la construcción en nuestro entorno. Evidentemente, como se ha comentado antes, ambos proyectos, ambas viviendas, ambos edificios, se introdujeron todos los datos en el PHP, la herramienta de comprobación del certificado del Passive House Institute, daban los datos o las demandas que requiere el instituto y se hicieron los ensayos de estanqueidad que son pertinentes en cualquier edificio certificado con el estándar Passive House y dieron el nivel de estanqueidad cumplía los parámetros del estándar. Por lo tanto, queda claramente demostrado que con un sistema constructivo en el que la estanqueidad se consigue por medio del yeso se puede llegar a los parámetros del estándar Passive House. La otra construcción, sin embargo, es una construcción diferente porque pretendíamos quizá más afín con la filosofía del bajo impacto ambiental. Es una construcción en la que vaciamos el interior del edificio, mantenemos exclusivamente el cascarón, incluso la cubierta, e insertamos en el interior una estructura de madera contralaminada, de CLT, un sistema constructivo quizá no muy extendido en España, más conocido en el norte de Europa, pero que se empieza a emplear. Pretendíamos de esta manera dar a conocer un sistema poco habitual a usuarios particulares que pudieran tener interés en tener una vivienda no solo de bajo consumo energético, sino también de bajo impacto ambiental. Las viviendas son viviendas que se pueden alquilar, porque el objetivo, como he dicho, es dar a conocer el estándar, que la gente pueda testar una vivienda Passive House, que pueda conocer el nivel de confort que se logra en estas viviendas.
dirigido a técnicos y también, evidentemente, a cualquier particular que tenga interés y curiosidad. Veis un poco los materiales que se han empleado: fibras de madera, láminas para conseguir la estanquidad en uno de los casos. Y, bueno, poco más puedo decir al respecto. Las viviendas están en funcionamiento y, bueno, cualquiera puede alquilarlas para su uso y para tener esa experiencia Passive House en persona. Nada más. Muchas gracias. Una apuesta importante, no solo hacer el proyecto, sino embarcarse en la promoción y en la construcción y decir, lo vamos a no solo a proyectar, sino que lo vamos a hacer, ¿no? Ese era el objetivo. Será Daniel quien nos va a responder a la pregunta: ¿es posible conseguir edificios de consumo casi nulo? 4 minutos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Vengo a presentaros un proyecto de un edificio de 40 viviendas promovido por UNOSA y desarrollado en conjunto por los estudios de Marta Zapico y IU Arquitectura, al que pertenezco. En este proyecto lo que nos planteamos era conseguir 3 objetivos. Uno, conseguir unos edificios, o sea, un edificio con una alta calidad de vida, con un confort interior y un ambiente interior sano, y además con un consumo de energía muy bajo y un impacto medioambiental reducido. El proyecto está, el solar del edificio está en el centro de Sama de Langreo, que es una población del centro de Asturias que históricamente ha estado relacionada con la producción minera. Esta actividad ha ido en decadencia y durante los últimos decenios, pues, la población ha ido mermándose. El núcleo, sin embargo, posee muy buenas comunicaciones tanto con la meseta como con el resto de Asturias. Tiene una población importante, bastante dispersa, y está además muy bien dotado de los equipamientos que ahora mismo cualquiera desea tener en una ciudad, y rodeado además de naturaleza. Bueno, lo que nos parecía muy importante en este edificio era volver a hacer atractivo un lugar que ya por sí tiene muchos atractivos, e intentar que la población se mantenga en estas villas, que son de mediano tamaño y que ofrecen una muy buena calidad de vida, además de incluso hacer atractivo para que se aumente la población que pudiese venir de ciudades como Oviedo o Gijón a residir a estas villas. El edificio en sí está situado entre medianeras y tiene 2 fachadas a calle. Una de ellas da a la calle principal de Sama, que es la calle Constitución, y la otra se vuelca hacia el parque histórico de la villa. Las viviendas se han reorganizado en 2 pastillas, dejando un patio en medio, de forma que tengan todas ellas ventilación cruzada y iluminación en todas las estancias. Se ha organizado la distribución de forma que se puedan asumir cambios en el futuro y que las viviendas puedan ser fácilmente adaptables a las necesidades de sus usuarios. Así, todas ellas son accesibles al menos hasta el salón de la misma, y con muy pequeños cambios se pueden resolver problemas de movilidad habituales. Se han incorporado las exigencias más recientes en cuanto a instalaciones de telecomunicaciones, recarga de vehículos eléctricos. Se ha dotado de un aparcamiento de bicicletas cercano a los 2 portales para fomentar modos de vida más saludables. Se ha proyectado medidas de ahorro energético en la iluminación de las zonas comunes, que esto da con LED, los ascensores de muy bajo consumo energético y de ahorro de agua en las viviendas, dispositivos de ahorro de agua.
Constructivamente, el edificio sigue los estándares, bueno, el estándar Passive House, con un aislamiento continuo, con estanqueidad al aire y ventilación con recuperación de calor, con las ventajas que esto supone para el confort interior de los usuarios. Se ha optado por sistemas constructivos con bastante inercia térmica y se ha procurado además utilizar técnicas constructivas que son conocidas habitualmente por los constructores y por los técnicos para facilitar el desarrollo de la obra y bueno, que no implique una labor de formación excesiva y que sea fácil de llevar a cabo. Un minuto, Daniel. Ya acabo. Y como conclusión, pues se ha hecho también una preevaluación verde, siguiendo 3 hojas de 5 y bueno, calificación energética con una demanda de calefacción inferior a los 13 kWh metro cuadrado año, bueno, y una triple A en la calificación energética, demuestra que es posible construir edificios colectivos con muy bajo consumo energético, con gran calidad de vida y con unos ambientes interiores saludables. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de ajustaros a los tiempos. Juan Carlos Barrio nos va a explicar un edificio de 32 viviendas sociales en Portugalete, un edificio demostrativo. Tu tiempo. Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Barrio y soy coautor, junto con Carlos González Taus, del edificio de 32 viviendas hecho en Portugalete, Vizcaya, y cuyo promotor es la Dirección de Vivienda del Gobierno vasco. Bueno, antes de nada, quería agradecer y dar la enhorabuena al resto de compañeros que han expuesto sus propuestas, me parecen todas fantásticas. El edificio parte de un concurso convocado por el Gobierno vasco en el 2010, cuya imagen que se ve ahí es del concurso. El proyecto de ejecución se desarrolla durante 2012 y el edificio se termina en 2015. He querido elegir estas 3 imágenes para mostrar cómo a lo largo de este largo proceso la configuración básica del edificio se ha mantenido constante. Básicamente, el edificio está compuesto por 3 volúmenes de forma cúbica que se escalonan para salvar la gran pendiente que tiene la calle y que se abren a modo de gran ventana hacia la orientación sureste, albergando en los muros cortina, dentro de cada una de esas ventanas, unos diferentes sistemas de captación solar. La planta es muy sencilla, se distribuye en 3 portales con viviendas de 2 y 3 dormitorios, abierto las zonas de día de la vivienda abiertas hacia el sureste, incluyendo cocina y salones, y las zonas de noche, habitaciones hacia la zona norte. La fachada sur, en el concurso, tenía previsto albergar muros trombe en sus paños ciegos. Sin embargo, a partir de la inclusión del edificio en el programa europeo Build Smart, que de la mano de Tecnalia y del Gobierno vasco, y luego desarrollado por el Laboratorio de Control de la Edificación de la Universidad del País Vasco, a partir de esta inclusión se decide aprovechar la circunstancia de que tenemos 3 módulos exactamente iguales, con las mismas circunstancias climatológicas, para implementar 3 sistemas diferentes que nos permitan hacer un estudio a posteriori y a lo largo del tiempo de 3 sistemas diferentes y buscar cuál de ellos es el más eficaz. De esta forma, en el primer bloque se mantiene el muro trombe del concurso, que se ve en la imagen. En el segundo bloque se implementa un sistema que ahora contaré más detalladamente, que se llama Solar Wall, es una patente canadiense. Y el tercer bloque se mantiene con una solución estándar, con un buen aislamiento, pero estándar para que nos sirva de punto de muestreo o de testigo para comparar el resto de sistemas. Hacia el norte, y el resto de fachadas, la solución es más estándar, con un panel sándwich continuo, con el aislamiento máximo óptimo que nos permite o que nos indica la latitud. Viéndolo en alzado, el primer bloque
contendría el muro trombe. Me imagino que todo el mundo aquí conoce el funcionamiento del muro trombe. Es una superficie acristalada con una cámara y un fondo pintado de negro, de tal forma que el aire entra por unas aperturas inferiores, circula hacia arriba, se calienta y el aire caliente arriba se recoge para reconducirlo a los recuperadores de calor de los sistemas de ventilación del bloque. En el segundo bloque, el intermedio, se implementa un sistema de patente canadiense con un principio similar al muro trombe, pero formado en este caso por una chapa microperforada, de tal forma que el aire circula por esas microperforaciones, se calienta, sube hacia la cubierta y allí es recogido el aire para reconducirlo a la entrada de una bomba de calor de apoyo del sistema de calefacción. El tercer bloque, como he dicho, es un bloque estándar que nos sirve de muestreo. En esta imagen también se puede apreciar la importancia del basamento del edificio, que aparte de funcionar como entrada y espacio de zonas comunes, tiene una serie de aperturas acristaladas que comunican las zonas ajardinadas que tiene el edificio alrededor. En la fachada norte, completamente diferente, mucho más completamente cerrada prácticamente, salvo por los huecos de los dormitorios. Está formada por un panel sándwich con la máxima aislante y tiene una particularidad que es su capacidad de mimetización con el entorno. Cuando el cielo es plomizo, muy común evidentemente en Bilbao, el edificio parece desaparecer porque el panel sándwich refleja exactamente la luz del edificio, del entorno. Incluso en días soleados, la fachada coge un matiz azulado que también le hace perder presencia. Volviendo al programa de Build Smart, quizás sea lo más interesante para exponeros, es un programa que propone la Comunidad Europea para ayudas a edificios de alta eficiencia energética. Se empezó el programa con Tecnalia como entidad patrocinadora. A lo largo de la construcción del edificio entra también a formar parte del proyecto la Universidad del País Vasco a través de su laboratorio de control de calidad para diseñar la implementación de todos los sistemas que tiene. Los objetivos de este programa básicamente es el uso de elementos y técnicas novedosas. Son objetivos exigidos por el programa. Un consumo máximo de 60 kilovatios por hora, metro cuadrado y año, que además ha de demostrarse mediante una monitorización y un seguimiento de esos consumos durante el primer año de vida. Es decir, es un programa que exige que se demuestre ese consumo. En este caso, esa medición se va a continuar a lo largo del tiempo porque se pretende que todas esas mediciones, a través de la Universidad del País Vasco, se puedan implementar y sacar unas conclusiones a posteriori. También el programa requiere una difusión de todos los datos en artículos, ponencias, congresos y, muy importante, una educación y concienciación de los usuarios. En nuestro caso, en cada una de las viviendas se ha colocado una tablet que indicará a cada usuario su consumo y la comparativa de su consumo con el resto de vecinos, para que puedan ver si están cumpliendo bien su condición. Sí. Y ya por último, esta parte me encantaría que lo expusiera las personas del laboratorio de la Universidad del País Vasco, que están aquí presentes. Lo haría mucho mejor que yo, pero bueno, resumiendo, tenemos una serie de elementos de captación energética, que son fachadas, la solar wall, el muro trombe. Tenemos luego una serie de elementos de generación de calor, que es microcogeneración, una caldera de apoyo y una bomba de calor que se nutre con el aire del solar wall. A partir de ahí llegamos a los emisores, que son los radiantes, consumo eléctrico y demás, y todo ello, con todos estos sistemas integrados por un sistema domotizado diseñado por el laboratorio, se pretende que con todo ello se llegue a ser también un edificio de consumo casi nulo. Por los datos que se han recogido y que se han estudiado, va a ser así, incluso en algunos casos se producirá también energía. De tal forma que con todo ello podamos proporcionar a los usuarios un calor que nosotros llamamos calor gratuito, que aproveche las inercias del edificio y que con estas inercias se retrase el tiempo de captación solar respecto al tiempo de emisión energética que requiere la vivienda
y la idea es que no solo sea consumo cero, sino que en muchas épocas del año sea productor energético. Muchas gracias a todos.